una sociedad entienda que sancionando penalmente las cosas o todas las cosas, todos los conflictos, se resuelven los problemas. Yo creo que es justo lo contrario. Justificarlo en un momento determinado, como que, ok, pero por lo menos tenemos nuevo código. O sea, es como que, ok, peor es nada. Bueno, sí, pero lo nuevo no siempre es mejor. Lo bueno es bueno cuando es viejo, aunque haya que cambiarlo. Y si es malo que sea nuevo. Los tiempos han cambiado. Ahora tenemos mayores accesos, tenemos más tecnología, lo que implica mayores oportunidades, pero también mayores desafíos. Eso implica que las legislaciones también tienen que ir respondiendo a las necesidades ciudadanas. Hace años en la República Dominicana se ha venido discutiendo la necesidad de tener un código penal moderno que responda a los problemas actuales. Hace casi 12 meses fue promulgado el nuevo Código Penal. Sin embargo, ha generado debates, ha provocado que se encuentren puntos en los diferentes sectores sociales de la República Dominicana. Y bueno, para conocer cuáles serían las novedades que traería el nuevo Código Penal a partir de su entrada en vigencia, pues me complace, tengo el honor de compartir este espacio con un abogado constitucionalista, este jurista, que es catedrático y bueno, que ha estado en la palestra, la verdad, en los últimos meses. Aunque tú siempre has estado en la palestra, ¿no? Pero en los últimos meses te hemos visto mucho más activo en los medios de comunicación por el reciente caso Calamar. Y para mí es todo un honor poder estar compartiendo con Nacef, perdón, un profesional que admiro y respeto bastante. Muchas gracias. Después de todo haberme presentado así, yo lamento. Tengo la sensación de que voy a decepcionar a la teleaudiencia. No, tú nunca decepcionas, sin duda. Nacef, tenemos un nuevo código después Sí. de tantas discusiones en las diferentes cámaras. Quisiéramos saber, primero, por qué era tan necesaria la modificación del código anterior. Bueno, mira, era necesario reformar el Código Penal o sustituir el Código Penal. Y la razón es sencilla, es fácilmente comprensible. Los códigos penales lo que hacen es que sancionan actitudes, sancionan conductas. Y estas conductas son solamente las que puede prever el legislador. Por el principio de legalidad y la prohibición de la analogía en materia penal, no se puede crear un tipo penal, es decir, una descripción de conducta sancionable que sea demasiado abierta. ¿Por qué? Bueno, porque la gente tiene que saber con claridad cuáles son las cosas que pudiera hacer que la expone a una sanción y cuál es esa sanción. Es por eso que las leyes son escritas. Eso no es Al azar. sí, eso es una cosa elemental de los sistemas penales en los países democráticos. Entonces, nosotros teníamos un código traducido en la década de 1880 de un código francés de 1804, 806. Y la realidad en 1806, una sociedad rural en ese momento, francesa, pero rural, con un avance de la tecnología muy distinto al que tenemos hoy, con unas actitudes sociales y unas conductas sociales y unas necesidades sociales absolutamente distintas a las que hay hoy, los tipos penales no encajaban bien con la realidad que tenemos, que vivimos. ¿Qué ocurre? En materia penal, para tú lograr muchas veces un querellante, perseguir una actitud o una conducta, por lo que se persiguen son conductas, lo que tenía que hacer era coger esos tipos penales de 1804 y traducirlos a las conductas de hoy, Actuales. producidas a través de los medios de hoy. Entonces siempre era una especie de acrobacia O de jurídica que con el paso del interpretación, ver cómo tiempo tú puedes se interpretar. iba, o sea, se iba cambiando y ha sido generalmente aceptada, pero no deja de ser una acrobacia jurídica. Entonces eso afecta el principio de legalidad, porque lo que está sancionado es lo que está en la ley,
no las interpretaciones que luego se pueda ir haciendo de lo que está en la ley. Entonces, por eso era necesario. Ahora, este proceso de reforma nos trajo lo peor de dos mundos. ¿Por qué? Porque por un lado es una reforma que se dilató demasiado, tardó demasiado en salir, se descuidó durante demasiado tiempo, pero también en su proceso final de aprobación fue atropellante y fue apresurada. Por eso es que tú ves que ahora hay toda una serie de discusiones sobre problemas ciertos que tiene el código que no fueron adecuadamente discutidos en su proceso final de aprobación. Porque te dicen, que ese código tiene 20 años rondando el Palacio del Congreso. Ajá, pero no era la única versión. Claro. Por ejemplo, hay una versión, una propuesta de código penal hecha por el disuelto comisionado de reforma y modernización de la justicia, que era superior en términos técnicos a la actual, pero esa no fue la que se tomó en cuenta. Y la Sí, actual pero es que ese es el rol de los tiene, legisladores, que bueno, tienen que pero cumplirlo, ¿no? la voluntad política de aprobar un código, el código que fuera, sí, eso es un problema. Yo creo que además este código penal fue aprobado con la intención de facilitarle el trabajo al Ministerio Público, como fue aprobado el Código Procesal Penal, aunque curiosamente entonces no se estudiaron juntos y eso va a crear otros problemas, pero fue aprobado para facilitarle el trabajo al ¿Por Ministerio qué? Público. Bueno, porque el Ministerio Público, fruto de que ya se estaba llegando al final de lo posible con las acrobacias jurídicas a las que hacía referencia antes, estaba teniendo problemas para lograr condenas, pero además porque el Ministerio Público, lamentablemente el que tenemos, está atrapado por una concepción preconstitucional y preilustrada de que a través de la sanción penal tú puedes resolver todos los problemas de la sociedad eh, y no es así. Entonces, yo pienso que si bien es cierto que era necesario adaptar la, los tipos penales, las conductas sancionables a nuestras necesidades actuales, también es cierto que es nocivo que una sociedad entienda que sancionando penalmente las cosas o todas las cosas, todos los conflictos, se resuelven los problemas. Yo creo que es justo lo contrario. Y ¿No? Y trataron de justificarlo en un momento determinado, como que, ok, pero por lo menos tenemos nuevo código. O sea, es como que, ok, peor es nada. bueno, sí, pero lo nuevo no siempre es mejor. Totalmente. Todo el que tiene más de 12 años es consciente de esa situación. Lo bueno es bueno cuando es viejo, aunque haya que cambiarlo. Y si es malo aunque sea nuevo. Yo te voy a poner un ejemplo de esto va a crear serias dificultades porque la necesidad de usar tanto la interpretación y de crear doctrina en términos no solamente académicos, sino también doctrina jurisprudencial para aplicar ese código viejo en el mundo contemporáneo, creó todo un cuerpo de pensamiento sobre el derecho penal en República Dominicana que ahora se va a ir por la borda, no va a resultar útil. Al margen de que hay cuestiones en el nuevo código que yo creo que son adecuadas, que son correctas, que eran necesarias. Por ejemplo, se hace una definición más clara de la participación en la acción penal y la sanción que corresponde, es decir, autor, coautor, cómplice, todas esas cosas. Se establece el cúmulo de penas, aunque yo no estoy de acuerdo en la manera en que se estableció, también era prudente y necesario tomar eso en cuenta, Y también porque se incorporan nuevos delitos. sí, se incorporan nuevos delitos, algunos de los cuales tienen un ojo puesto en problemas muy particulares
y para resolver algo para lo cual debió usarse un bisturí, sacaron un martillo neumático. Por ejemplo. El tema de la difamación, el tema del uso de imágenes de una Y es persona. bastante interesante que lo menciones, y perdón que te interrumpa, porque muchos lo han titulado como una ley mordaza, ¿no? Que lacera la libertad de expresión. Sí, yo creo que lo hace. A ¿Por ver, qué? bueno, porque el Código Penal nuevo establece que el uso de la imagen de una persona sin su autorización te expone a sanciones penales. Y entonces alguien que me explique cómo van a montar un telediario con esa norma. Cómo van a montar un periódico con eso. Los No es medios posible. digitales Un tampoco van programa a de poder investigación alimentarse. no es posible. Entonces, tú me vas a decir, bueno, pero es que hay que ser razonable en la interpretación de ese tipo penal. Si hay un interés noticioso, entonces eh, no es sancionable. Y yo estoy de acuerdo con ese argumento, lo que pasa es que eso no es lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? No, que el uso de la De imagen la de una imagen persona sin de su una persona. autorización te pone a uno. Y no tiene siquiera que ser una imagen privada. No, y también las denuncias que se hacen en redes sociales, que las redes sociales se ha convertido en una fuente de Pero información vamos a ver, y desinformación también, ¿eh? si yo tengo una red social abierta, por ejemplo, y yo subo una imagen mía, esa imagen es privada. Yo estoy de acuerdo con que no se puede hacer cualquier uso de esa imagen, pero Y que se debe defender el honor esa y la imagen no es dignidad. privada porque la he subido yo. Si yo estoy en un lugar público, en un evento de interés público y se captura mi imagen, eso implica que yo, o sea, se puede sancionar. Eso a mí me parece extraordinariamente abierto, como está redactado. Yo entiendo, porque por ejemplo aquí en la ley 2497 se estableció la penalización, hace 29 años, se estableció la penalización de el uso de imágenes privadas, el uso de montajes sin decir claramente que es un montaje, o sea, todo ese tipo de cuestiones, y eso es razonable. Ahora, lo que pasa es que en esta configuración del tipo penal se ha abierto demasiado. Igual te voy a decir, la famosa difamación extorsiva. Que ha sido bastante debatida en los diferentes medios. Pero es que difamación extorsiva es cualquier cosa. O sea, básicamente la norma dice que si tú amenazas a alguien con hacer público una información sobre ello, a menos que haga algo que tú quieres, entonces si tú lo estás haciendo para que esa persona eh, tome una decisión que no es la que tú, o no es la que ellos quisieran tomar en principio, y tú me dirás, bueno, pero eso es para las redes sociales, la gente que sube imágenes para que le paguen, para que la bajen. Sí, pero eso también puede ser una denuncia. Yo Mm. denunciar que alguien está haciendo algo, bueno, eso, eh, porque no te dice ni siquiera que es para recibir dinero de manera ilícita, o no te dice que es para que esa persona haga algo ilícito. No, 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 no. Está extraordinariamente abierto. Yo creo que la extorsión es un delito, debe ser un delito, y ya existe en el código. Pero debe ser cerrado, debe de Debe tener ser más sus cerrado. especificaciones. Lo que pudo haberse hecho es poner como agravante de la extorsión que haya un uso de la publicidad de los medios de comunicación o de las redes sociales. Pero eso no fue lo que se hizo, sino que se creó un tipo penal absolutamente abierto que va a crear problemas. Y te voy a decir otra cosa, también está como una amenaza directa a la libertad de expresión, y no solamente a la libertad de expresión, sino al derecho constitucional que tienen los ciudadanos de observar y censurar públicamente las acciones de los funcionarios públicos. Existe ahora el delito de ultraje, que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en la Ley 6132 y ahora ellos lo introdujeron nuevamente. Nuevamente. El delito de ultraje es básicamente hacer o decir cualquier cosa
o hacer cualquier gesto, aunque sea en privado, que atente contra la dignidad de un funcionario público o el ejercicio de las funciones de ese funcionario. O sea, ¿cómo tú puedes criticar a un funcionario? ¿Y Si, cómo se si, va? si tú dices algo que supuestamente degrade la dignidad, no del funcionario, sino de sus funciones, como si las funciones tuvieran derecho, eh, incluso si lo haces en privado. ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurrió que eso podía ser una buena No, idea? y que es importante mencionar de que si bien es cierto que no se puede jugar con el honor, con la dignidad de las No, personas, no claro es que menos, no. claro, pero no es menos cierto de que un funcionario público tiene que responder por lo público. Está Exactamente. sujeto a cuestionamientos. Entonces también tú estás limitando el ejercicio Yo los, del- ciudadano yo los y el delitos de derecho que yo honor, tengo. yo los delitos de honor, hay mucha gente que cree que no deben ser penales, hay mucha gente que cree, como los legisladores dominicanos, evidentemente, que debe ser fuertemente perseguido por el sistema penal. Yo tengo un punto intermedio, yo creo que debe ser penal, pero no debe estar sancionado con la privación de la libertad. Yo creo que la multa, que es una sanción penal, puede ser una sanción penal, es suficiente para, y la obligación obviamente de Claro. retirarlo, es suficiente para sancionar eso, pero aquí no, se han ido por un maximalismo eh, penal, un maximalismo de la persecución que va a generar problemas hasta que el Tribunal Constitucional intervenga. Totalmente. Y me llamó algo bastante interesante cuando hablamos al principio de que también este código responde mucho a colaborar, en cierto sentido, con el Ministerio Público. Entonces me gustaría que me desarrolles un poco más en qué sentido, cuáles artículos, ¿no? Bueno, se sancionan de manera mucho más clara las, los temas de corrupción administrativa, se establece en los tipos penales, incluso cuando no son de corrupción administrativa, en los tipos penales ordinarios, una serie de agravantes muy serios, o sea, muy graves. Había en estos días, escuché al abogado Carlos Balcácer, que es una Una eminencia, eminencia, totalmente. eh, decir que él estaba preocupado porque el robo ahora tiene cerca de 28 agravantes. Entonces eso le facilita el trabajo al Ministerio Público o al querellante, al persecutor, porque casi cualquier cosa que tú hagas termina siendo un delito además agravado. Y eso tiene que verse además, eso que dije, con la manera en que se eh, aprobó conjuntamente, aunque de manera sorprendente, sin ninguna coordinación entre un esfuerzo y otro, con el Código Procesal Penal, que eso sí es una contrarreforma en forma. Totalmente, totalmente. Y la verdad es bastante preocupante porque todos los sectores están indignados, por así decirlo, ¿no? Por estas novedades que realmente laceran bastante. En vez de simplificar o en vez de presentar una solución como debería ser en gran magnitud, o sea, la gran parte de este nuevo código pues afecta más a la ciudadanía que lo que la beneficia, aunque también tiene sus luces, cabe destacar, Sí, ¿no? no, todo en la vida tiene Luces y sus luces, sombras, uno no puede negar eso. Y vuelvo y te digo, la necesidad de adaptar los tipos penales a la sociedad contemporánea eh, justificaba que hubiera un nuevo código. Eso yo no creo que nadie pueda ponerlo en en duda. duda, Lo que pasa es que a veces, por exceso de celo, nos pasamos dos, tres, cuatro pueblos. Y yo pienso que es lo que ha ocurrido en este caso. Este código, a pesar de lo que declaró recientemente el presidente del Senado, de que no se le va a tocar una letra, realmente yo creo que van a terminar haciéndolo. Porque el Tribunal Constitucional va a intervenir. Yo creo que sería más sano que lo haga el legislador, porque esa no debiera ser la función del Tribunal Constitucional, totalmente. pero va a intervenir, a tumbar Que lo muchas de las correcto hubiese sido que los cosas. legisladores lo revisaran en su Claro, debido momento. pero es que tú te pones a ver, por ejemplo, ahora hay una responsabilidad penal de las personas morales, es decir, de las empresas y sus funcionarios. Justo eso quería Claro. entrar en cómo eso afecta el tema Hombre, empresarial también. eso es un problema. Y te voy a decir por qué.
Primero que hay un posible conflicto con jurisprudencia constitucional, porque hay una sentencia, creo que la 592-25, si no me traiciona la memoria, del Tribunal Constitucional, en la que el tribunal dice que las personas morales no pueden ser penalmente responsables porque no tienen capacidad volitiva. O sea, la persona moral no hace nada por sí misma y no puede decidir nada. Quien decide son personas. Los Eh, representantes en este caso. claro, y entonces ahora ahí está configurado de tal manera que se puede generar, incluso si la persona que comete la acción penalmente sancionada lo hace en contra de las políticas de la oficina, de la empresa, esa empresa pudiera resultar penalmente responsable por ese hecho, por no haber ejercido una supervisión eh, Apropiada. apropiada, que eso ya lo decide el juez, por no haber actualizado oportunamente eh, sus políticas internas. Yo te voy a decir una cosa, vale, me parece razonable que la empresa sea sancionada porque esas son faltas, pero no son faltas penales. Ahí va. Hay responsabilidad Civil, civil, hay la sanción administrativa, pero faltas penales que además pueden ser trasladables a a los, los a los representantes de la dirigentes y empresa. gerentes O de sea, la empresa, a pesar de que la Constitución de la República dice que uno solamente es penalmente responsable por el por el hecho hecho que uno propio. comete. Entonces, no, yo estoy de acuerdo. Sanciones penales, sanciones administrativas, Temas de responsabilidad la civil, que responsabilidad ya eso civil, se entiende por el eso, código. y me parece que se puede llevar conjuntamente por la vía penal como se pueden llevar los asuntos Sí, pero ¿cuál es mi punto? de Eso no es un delito responsabilidad penal. civil por la comisión de un hecho penal. Eso se puede y se hace todos los días. Eso no sería nuevo. Pero responsabilidad penal. Me parece O sea, todo que el mundo va a tener que volver a estudiar, a armar estructuras y tener que adaptarse a un código que realmente no se sí, adapta a la realidad claro, actual, claro. lamentablemente. Nosotros vamos a tener una situación que lo comentábamos fuera de cámara, no, que decíamos que yo honestamente no les recomiendo a nadie consejo jurídico gratis al que lo quiera. Si le ofrecen un cargo, no lo coja. No lo coja. Es que tú vas a estar muy expuesto. Exactamente. Pero tampoco es como que se va a estar muy tranquilo en el sector privado. O sea, que prácticamente tenemos un código que en vez de darnos herramientas para poder protegernos, para poder ejercer la justicia, en cierto sentido nos está limitando en nuestros derechos y está tergiversando. Nos está exponiendo a inseguridad jurídica. Y eso es preocupante. Y a inseguridad jurídica en materia penal, que implica la Y pérdida de la fíjate libertad. que a mí me preocupa sobremanera porque ese código se supone que se discutió en dos cámaras legislativas, en la Cámara de Diputados Sí. y en el Senado. Entonces, ¿cuál es el trabajo que están haciendo los legisladores que están dejando pasar o que están aprobando o que están motivando este tipo de artículos, ¿no? Bueno, Que laceran los bastante legisladores siempre tienen la oportunidad de recapacitar, que es lo que lo yo que se creo que apela. yo creo que se cometió un error con la forma en que se aprobaron estos códigos y con el contenido, en buena medida, de esos códigos. Y yo pienso que es importante que se corrijan los errores. Para eso, la vida está para eso, para uno, Totalmente. y el tiempo está para eso, para no corregir los errores. ¿Cuáles serían las luces que tú evidenciarías en estos códigos? Bueno, el Código Penal, y lo voy a reiterar y lo voy a defender siempre, eh, ciertamente no podíamos seguir con un Código Penal de Tan mil ochocientos obsoleto. cuatro. No podíamos seguir con un Código Penal de 1804. La capacidad de los operadores del sistema de justicia de hacer funcionar un código tan viejo estaba llegando a su límite. Pienso que introducir en el Código Penal tipos penales y definiciones de tipos penales eh, novedosas en el sentido no de su comisión ni tampoco de su persecución, sino de su existencia jurídica específica y clara, ayuda a que se sepa que se está persiguiendo,
a qué te expones si cometes tal o cual hecho. En ese sentido es un avance. Yo creo que las críticas que uno puede y debe hacerle nunca deben estar divorciadas de reconocer las cosas que sí se logran. Lo que pasa es, e insisto, que la seguridad jurídica que ganamos por ese lado la Se ve perdemos afectada. luego porque el código es demasiado, los tipos penales son demasiado amplios. Hay cuestiones que están sancionadas que no deben estar sancionadas. No, y la Hay gente no se ha cuestiones, preparado ya. Ese código entra en vigencia en los claro, y hay próximos días. cuestiones que están reguladas de una forma que yo considero que es contraproducente. Por ejemplo, eso que hablábamos de la responsabilidad de las personas morales. Morales. No, totalmente, totalmente. Y eso hace que las empresas empiecen a repensar sus modelos operativos y va a obligar una reestructuración, ¿no? Claro, Integral. porque, por ejemplo, una de las sanciones posibles a una empresa es la disolución. Imagínate tú. Eh, y yo pienso que eso es una medida extraordinariamente seria, extraordinariamente grave, que una empresa, por el simple hecho de estar acusada en un tribunal, va a enfrentar problemas. Claro, Porque, ¿cómo funciona una empresa? Una empresa requiere de tener la confianza, como es una ficción jurídica, las empresas solamente existen en los papeles y en la confianza que genera la existencia y la permanencia de esos papeles. Si una empresa está acusada en un tribunal de un delito que puede llevar a su resolución, se le va a dificultar o no conseguir préstamos. totalmente. Se le va a dificultar o no conseguir Y hay otro tema contratos a económico. largo plazo, no con el sector público, dentro del Es sector que hay un tema privado. reputacional. Qué va a pasar? No, es existencial, porque puede ser disuelta. Totalmente. ¿Qué va a pasar con el personal? Desde que pueda, se va. Entonces, yo creo que independientemente de que sea necesario modernizar el sistema penal respecto de la responsabilidad de las personas morales por los hechos penales cometidos por sus representantes, porque no son ellas, son sus representantes, nosotros tenemos que ver si la manera en que se ha organizado en ese Código Penal no nos va a salir más cara la sal Sí, que el pero chivo. es que también ahí tú estás atando a la gente de pues, mano, tú tienes un problema para ser funcionario, pero tiene otro problema también para el ejercicio privado. Sí, claro, yo te diría que Entonces, te saques la loto, pero entonces te van a aplicar la ley de extinción de dominio, porque de dónde tú sacaste el dinero para comprar ese boleto. Eh, o sea que estamos sin sí, no, formas. y eso es, hablando con toda seriedad, eso es un problema muy serio que viene acarreado por la visión de que la sanción penal es una solución a los Sí, problemas. pero es que también tú tienes un código civil, ¿entiendes? Hay acciones que son, que son meramente civiles. Porque hay problemas que son meramente civiles. Entonces, Sí, tú me estás asumiendo sí. algo Por ejemplo, yo te que no voy te a decir, correspondería. en materia societaria, muchos abogados se quejan de que al introducirse en la ley Sociedades de comerciales. sociedades comerciales una serie de tipos penales en la reforma que se hizo en la década antepasada, ahora todos los pleitos comerciales, todos los pleitos entre socios terminan también en los tribunales penales. Que no debería. Claro, y Tenemos a las salas dónde, comerciales, cuál, tenemos las salas civiles. alguien que me explique cuál ha sido el beneficio de eso. Yo no estoy cuestionando la intención. La intención puede ser buena, pero Sí, el bueno, pero yo sistema de puedo. justicia penal es siempre un martillo neumático, de eso que se usa para picar acera. Si usted tiene un dolor de muela y ve que el dentista llega con un martillo neumático, preocúpese porque su muela es el menor de su problema. Entonces, tratar de resolver todos los conflictos a través del sistema de justicia penal, que según la Constitución es la última ratio, o sea, lo último a lo que se debe llegar, que es la administración del monopolio de la fuerza legítima que tiene el Estado, pero es la fuerza, es ejercicio de violencia.
Claro. No podemos nunca olvidar eso. Es legítimo, está reglamentado, pero es violencia. Para meterlo en todos los conflictos posibles es un gravísimo error, pero con un grave error además Preocupante. que traslada la capacidad de resolver problemas de la sociedad a ese sistema de justicia penal. Entonces acumula un poder extraordinario en manos de los actores de ese sistema. Y eso nunca Eso es termina bien. preocupante. Claro, eso nunca termina bien. Eso nunca termina bien. Nosotros no podemos O querer sea, que aquí que estamos todo... hablando de que no solo hay un tema de libertad de expresión, sino que también hasta el tema de la asociación se ve Sí, sí, afectada, ¿no? es que es todo. O sea, yo no pienso Libertad de que empresa, inclusive. eso es una visión del derecho, una visión de la sociedad que no termina bien nunca. No puede ser que querramos que la solución a todos los conflictos sea que alguien termine preso. Inclusive vimos las declaraciones que hizo el presidente de la Cámara de Diputados recientemente, que puede ser que Sí, este hay no se código, ponen de acuerdo ahí. Yo creo que el presidente de la Cámara de Diputados es un hombre que siempre mide muy bien el pulso de la sí, sociedad. totalmente. Eso nadie puede regatearle eso. Y él creo que está entendiendo o ha entendido los problemas que va a traer un código penal con esa característica, que a pesar de sus virtudes, porque el problema Sí, es, pero es que tus virtudes no pueden, o sea, no pueden ser mucho menores que tus faltas. pero es que No compensaría. al final el costo o lo que más se manifiesta en un sistema de justicia son los defectos, porque suelen salir más caros. Y esto yo lo lamento, pero nosotros, los jueces pueden ser muy serios, que la inmensa mayoría lo son. Los miembros del Ministerio Público, yo también creo que la inmensa mayoría son personas dedicadas a su trabajo, que lo hacen con honestidad, pero una sociedad no puede hacer descansar en el sistema de justicia penal Todos sus la problemas. solución a todos sus conflictos. Eso no funciona. Bueno, pues esperemos que realmente sí se tomen las medidas del lugar, ¿no? Sí. Y no termine como lamentablemente se está visualizando. Nasef, ¿cómo pueden prepararse las personas en lo que la chava y viene y se define? ¿Cómo pueden prepararse las personas físicas y jurídicas, ¿no? Con la Bueno, entrada en vigencia del código. las personas jurídicas pueden irse Señor, una preparando, consulta gratis. no pueden irse preparando sus planes de cumplimiento. Deben hacerlo ya. Y bastante importante, ¿no? Sí, deben hacerlo ya. Porque si no, van a enfrentar problemas más temprano que tarde. Las personas físicas que se encomiendan a su deidad de preferencia y que les rueguen todas las noches y todas las mañanas que nadie se levante ese día o al día siguiente dispuesto a ponerle una querella porque van a pasar la de Caín. Bueno, lamentable. Es bastante preocupante que este sea el tipo de conversaciones que se estén teniendo en este momento y no hablando sobre las grandes ventajas, ¿no? Que pudiera haber tenido. Fue una gran oportunidad de el poder legislativo, inclusive del poder ejecutivo, que antes de promulgarla se supone que tiene que hacer su debida revisión, ¿no? No hayan tomado en consideración aspectos tan importantes o quizás no se hayan consultado como debieron correctamente antes de la promulgación de esta importante ley para la República Dominicana. Sí, así es, pero el, el- las democracias son así y yo creo que su gran virtud, la gran virtud del sistema democrático es que le permite a los actores del sistema el espacio para corregir los errores Que esperamos que así lo hagan. y la capacidad de reconocer los errores y corregirlos es una gran virtud también. Uno no puede esperar tampoco perfección, pero yo pienso, yo estoy confiado, pues yo pienso que a pesar de todas las críticas que se le hace a la clase política dominicana, tiene un alto nivel de madurez y va a entender el problema al que nos estamos abocando. Bueno, Nasef, pues te agradezco que hayas compartido este espacio con nosotros y pues que hayas orientado a la población sobre cuáles serían las novedades que trae el código eh, cuando entre en vigencia, que Ahora, ya es a la vuelta de la ahora, esquina. a principios de agosto.
sea, 3 de agosto me parece, Sí, a la vuelta de la esquina. sí. Pues Gracias por invitarme. creo que vamos a tener que hacer una segunda etapa para hablar sobre el tema del cumplimiento Ay, ay, ay. de las sociedades comerciales. Así que te Sí. agradezco muchísimo, Nacef, tu tiempo y le agradezco a todos ustedes por siempre estar en 7 segundos con Yasmila y Ortiz.